Me llamo Ramón y tengo 77 años. Y aunque ya no tengo el mismo pelo negro que me acompañó en mi juventud, conservo la espalda recta, la mirada firme, y algo que ni la edad ni los años de desprecio han podido quitarme: la dignidad. Mi historia no comienza en el momento en que mi hijo me gritó: «Viejo vagabundo». No. Comienza muchos años antes, cuando apenas era un muchacho que se abrió paso entre las calles polvorientas de un barrio obrero, cargando ladrillos en la mañana y estudiando contabilidad por las noches. No tuve lujos, no heredé fortuna. Lo poco o mucho que tengo hoy lo forjé con las manos, con los pies, con la mente y con el corazón roto más veces de las que quisiera recordar. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Fui cajero, luego supervisor, y con el tiempo, gracias a que me maté estudiando, terminé como director adjunto en uno de los bancos más grandes del país. Y ahí me quedé. 35 años de mi vida invertidos entre balances, hipotecas, préstamos y reuniones que terminaban siempre con un cigarro frío en la boca y una caminata a casa mirando la luna como único consuelo. Todo eso, todo ese esfuerzo, fue por una sola razón: mis hijos. 3 en total, pero hubo uno, el menor, al que le entregué más que a todos: Julián. Julián fue el más revoltoso, el más inquieto, el más necesitado. Desde chico me pedía cosas que no podía costear, y yo, con culpa de ausentarme tanto por el trabajo, se las conseguía. Le compré una bicicleta cuando apenas había aprendido a caminar bien. Le cambié el celular cada año. Lo ayudé a ingresar a la universidad privada. Le regalé su primer auto. Todo eso lo hice, no por debilidad, sino por amor, por el absurdo deseo de compensar con bienes materiales lo que le debía en presencia, y en el fondo sabía que estaba creando un monstruo. Pero uno no quiere ver esas cosas a tiempo. Uno se pone ciego cuando ama. Mi esposa falleció hace más de una década. El cáncer la fue apagando lenta, pero inexorablemente. Ella era el equilibrio de la casa. Cuando se fue, los hilos empezaron a romperse de a poco. Mis hijas volaron por su cuenta, formando sus familias, construyendo sus hogares sin depender de mí. Pero Julián, él se quedó. Primero con la excusa de que la casa le quedaba cerca de la facultad. Después, porque estaba buscando trabajo. Y luego, simplemente porque se le daba la gana. No pagaba un centavo, no ayudaba con nada, y aún así se sentía con derecho a opinar sobre todo. Como si yo le debiera algo más. Los años pasaron y él nunca terminó la carrera. Probó con varios empleos, pero nunca le duraban más de 6 meses. Siempre era culpa del jefe, del sistema, del clima. Yo callaba. No por cobarde, sino porque me cansé de discutir con una pared. De vez en cuando le dejaba billetes en la mesa, con la esperanza de que algún día reaccionara. Pero cada vez que lo veía gastando en botellas caras, salidas con amigos que no sabían lo que era un día de trabajo, y ropa de marca que ni yo me podía permitir cuando era joven, el estómago se me revolvía. Un día me jubilé. Me retiré en silencio, sin festejos. Me ofrecieron seguir como asesor externo, solo unas horas a la semana, pero bien pagadas. Acepté porque aún tenía fuerza, porque el banco era mi segunda casa y porque, en el fondo, no quería estar todo el día encerrado con Julián en casa, mi casa. Pero ni siquiera eso fue suficiente para él. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. Sigamos. La casa ya no era hogar, era territorio ocupado. Julián tomaba decisiones sin consultarme.
Cambiaba los muebles del lugar, organizaba fiestas los fines de semana, recibía gente que no conocía. Una vez llegué temprano del banco y me encontré con desconocidos durmiendo en el sofá y botellas vacías en el piso. Cuando le reclamé, me miró como si yo fuera el intruso. Me dijo: «Estás viejo, Ramón, deja que la casa respire un poco». «Respirar», decía él, como si yo no hubiera puesto cada ladrillo de esa casa con mis propios ingresos, como si no hubiera pasado noches enteras sin dormir para pagar esa hipoteca, como si la casa le perteneciera por derecho de nacimiento. Me mordí la lengua. Me juré que no respondería con furia, que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Pero no sabía que lo peor estaba por llegar. Una tarde, sin aviso previo, Julián me pidió dinero. No poco. Quería una fuerte suma para emprender un negocio con un amigo. Una idea revolucionaria, según él. Una aplicación para citas espirituales. Sí, como lo oyen, una tontería moderna que, según él, lo haría millonario en 6 meses. Le dije que no. Le expliqué que el dinero de mi jubilación era para vivir tranquilo, para emergencias, que no estaba dispuesto a financiar un capricho. Y ahí fue cuando se transformó. «Claro», gritó, «vos nunca creíste en mí. Siempre fuiste igual. Un banquero demente que vive contando monedas. Viejo avaro». Me quedé helado. «Sabes que sos, papá, un viejo vagabundo. Estás solo. Ni mamá te soportó. Te quedaste con los billetes, pero sin nadie. Te vas a morir ahí, oliendo a polvo, rodeado de papeles que no valen nada». Y entonces se acercó. Me arrebató la billetera de la mano. Me empujó. No caí, pero trastabillé. Y cuando me enderecé, lo vi cruzar la puerta y salir. Así, sin más. No me dolieron sus palabras. Me dolió su mirada. Me dolió ver que ese niño que una vez dormía sobre mi pecho, ahora me despreciaba con esa facilidad. No me llamó padre. No me pidió perdón. No se detuvo. Esa noche dormí mal. Me levanté temprano, fui al banco como cada semana y me senté en mi oficina con la cabeza nublada. Pero al ver mi escritorio, al ver las placas con mi nombre, los reconocimientos enmarcados, el respeto que aún inspiraba en todos mis colegas, supe que Julián no tenía ni idea de quién era yo en realidad. Y ahí empecé a preparar mi decisión. Porque si me había llamado vagabundo, si creía que yo era un viejo acabado, iba a entender por las malas que hay viejos que todavía tienen voz, y memoria, y poder. Que no todos nos sentamos a esperar la muerte en silencio. Algunos aún sabemos mover las piezas, y cuando lo hacemos el tablero entero tiembla. Pero eso, lo entendería después. Y cuando lo hizo, fue demasiado tarde. Volví a casa esa misma tarde, pero algo había cambiado en mí. Ya no me temblaban las manos por la rabia ni por la tristeza. Caminé por el pasillo. Abrí cada puerta con calma, como si recorriera el lugar por última vez. La cocina estaba desordenada. El living olía a cigarro barato y a perfume fuerte. La heladera vacía, el baño con toallas mojadas tiradas en el suelo. Era la casa donde yo había vivido 40 años, donde había criado a mis 3 hijos junto a su madre, donde habíamos colgado dibujos en la nevera, cocinado los domingos, llorado juntos cuando la vida nos golpeaba. Y ahora, todo eso se había esfumado, convertido en una especie de pensión informal para amigos ociosos y decisiones ajenas. Me senté en la mesa y tomé una hoja de papel. Escribí algo corto, directo, y lo dejé bajo la lámpara del comedor. Después fui a mi habitación, saqué mi maleta pequeña, la que usaba cuando viajaba por trabajo, y metí solo lo necesario. 2 camisas, mi afeitadora, una foto de mi esposa, mi libreta bancaria, mis documentos, y eso fue todo.
Cerré con llave, tomé las llaves del auto y salí sin mirar atrás. Pasé las primeras 2 noches en casa de Clara, mi hija del medio. Le conté lo justo. No quise cargarla con detalles. Solo le dije que necesitaba descansar un poco del ruido, y ella no preguntó más. En cambio, me ofreció su sofá, me preparó una sopa caliente y me trajo una manta limpia. En silencio me acarició la cabeza, como si supiera que yo no estaba del todo bien. Siempre fue así con ella, intuitiva. Esa misma noche, mientras la casa dormía, me senté en su escritorio y comencé a escribir un plan. Un plan que no era para venganza. Era justicia, dignidad. Algo que marcara el límite entre el padre que todo lo da y el hombre que también sabe decir basta. El lunes siguiente volví al banco. Saludé a los de siempre. Nadie notó nada extraño. Subí a mi oficina, la misma que me ofrecieron como asesor externo tras mi jubilación. Allí tenía todo. Acceso al sistema, contactos de años, autoridad implícita. Aunque no tenía el mismo cargo de antes, todos sabían que mi palabra pesaba. Y ahí comencé mi movida silenciosa. Primero, contacté a un colega del área legal. Le pedí que iniciara el trámite de modificación del testamento. No dejé un centavo a Julián. Todo iría a Clara y a mi hija menor, Natalia. Incluso reservé una parte para fundaciones. A Julián le dejé una carta. Eso fue todo. Después me dirigí al departamento de propiedades. Con los documentos en regla y mi firma, la casa fue puesta a la venta. Ya no quería vivir ahí. No quería volver a cruzar esa puerta. El inmueble fue tasado, publicado, y en menos de 2 semanas ya tenía 3 ofertas firmes. En paralelo, bloqueé todas las tarjetas adicionales que Julián usaba a mi nombre. Cancelé sus suscripciones, los débitos automáticos, las cuentas compartidas. Cambié los datos de acceso. En menos de 24 horas se encontró con una tarjeta rechazada en una estación de servicio, sin entender qué había pasado. Me imagino su cara, su frustración, su rabia. Pero eso era solo el inicio. A la semana siguiente, contraté una empresa de seguridad para que cambiara la cerradura de la casa. Instalé cámaras, sensores de movimiento y le di acceso exclusivo a Clara, quien me ayudaba a coordinar las visitas con los compradores. Cuando Julián intentó entrar, se encontró con la cerradura nueva. Golpeó, gritó, amenazó. El guardia que contraté lo invitó cordialmente a retirarse. Él insistió. Y entonces llamaron a la policía. Se fue insultando a todos, asegurando que iba a demandarme. Pero no podía. Legalmente no tenía derecho sobre nada. Ni la casa era suya, ni las cuentas, ni un solo centavo. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho. Sigamos. Días después recibió una citación. Era una notificación para que desocupara la propiedad en un plazo de 72 horas. Todavía no lo sabía, pero estaba oficialmente desalojado por decisión de su propio padre. A partir de ese momento comenzaron los mensajes. Primero llegó el silencio incómodo. Después los textos vacíos. «Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me haces esto?» Luego, los audios llorosos, los «perdóname», los «estaba mal», «no quise decir eso». Después vinieron los insultos. Me llamó traidor, avaro, resentido. Me acusó de arruinarle la vida. Dijo que su madre estaría avergonzada, que sus hermanas me manipularon, que él era el único que siempre estuvo conmigo. Me decía viejo, loco, banquero, miserable. Y en uno de los mensajes repitió la frase que nunca olvidaré. «Sos un viejo vagabundo que se cree rey». Y ahí fue cuando supe que no había vuelta atrás. Porque si después de todo, de años de sacrificios, aún no entendía quién era yo, entonces no merecía saberlo.
La venta de la casa se cerró rápido. Con el dinero compré un departamento pequeño en un barrio tranquilo, cerca de un parque donde siempre veía a parejas mayores caminando de la mano. Era luminoso, silencioso, con balcón y una buena biblioteca. Contraté a un diseñador para que me ayudara a decorarlo. Quería empezar de nuevo, y lo hice. Me mudé sin drama, llevé solo lo necesario. Lo demás lo regalé. Empezar liviano era parte del nuevo plan. Después de unos meses, el banco me propuso algo más. Un proyecto especial de educación financiera para adultos mayores. Querían que yo lo liderara. Acepté. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, a enseñarles a otros jubilados cómo manejar sus ahorros, cómo no dejarse estafar, cómo proteger su patrimonio. Tuve éxito. Vinieron más invitaciones, más espacios. Me convertí sin querer en una referencia. Algunos medios me entrevistaron, y cuando me preguntaban por mi motivación, siempre decía lo mismo. Lo hago por mí, pero también por otros que, como yo, un día se dieron cuenta de que darlo todo no siempre significa recibir lo mismo a cambio. Y entonces pasó algo curioso. Una de esas entrevistas llegó a oídos de Julián. No sé cómo, pero me llamó. Esta vez no gritó, solo me dijo: «Vi lo que haces, te admiro. Me equivoqué». Yo escuché en silencio. «No quiero tu plata», dijo. «Solo quería decirte que te fallé». No respondí. «Sé que no esperas nada de mí, pero si algún día me das otra oportunidad, quisiera verte». Lo pensé, no por lástima, sino porque, aunque el corazón duele, también tiene memoria. Y la memoria no siempre busca justicia. A veces busca paz. Nos vimos en un café. Él había bajado de peso. Ya no tenía ese aire altanero. Vestía simple, con la barba crecida y los ojos un poco más húmedos. Se sentó frente a mí y esperó. No trajo discursos, no pidió perdón de rodillas, solo dijo: «Cuando te dije, viejo vagabundo, no sabía lo que decía. Me sentía fracasado. Quería que alguien más tuviera la culpa de todo lo que hice mal. Pero ahora entiendo. Vos no eras vagabundo. Vos eras el único que me sostenía, incluso cuando no me lo merecía». Le dije que necesitaba tiempo, que los vínculos no se restauran en un almuerzo, que no esperaba que me devolviera nada, pero sí que al menos comenzara por construirse a sí mismo. Le di 2 nombres, un terapeuta y un contador que daba trabajo voluntario a jóvenes sin experiencia. No le prometí más que eso. No le ofrecí casa, ni dinero, ni consuelo. Solo le mostré una puerta, y quedó en él cruzarla o no. Hoy, mientras escribo estas líneas, han pasado 2 años desde aquel día. Julián tiene empleo. Vive en un cuarto alquilado. Va a terapia. No somos amigos, ni nos vemos cada fin de semana. Pero hablamos. A veces me escribe para contarme cómo le va. Me manda fotos. Me pregunta cosas de la vida. Y a veces, en sus mensajes, me llama viejo sabio. No sé si algún día volveré a confiar en él como antes. Tal vez no, pero ya no me duele, porque entendí que perdonar no es olvidar, es decidir no seguir arrastrando lo que te rompe. Yo mandaba en el banco, sí, pero hoy mando sobre mi vida. Y eso vale más que cualquier cuenta. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.